días a todos, soy Priscila Martínez. Le damos la bienvenida a este trayecto formativo Construyendo y Reconstruyendo las Intervenciones Psicosociales, organizado por la Coordinación de Enlace del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Esta iniciativa tiene como fin fortalecer las habilidades técnicas y cognitivas de los equipos técnico-profesionales y personal idóneo de las áreas sociales de los municipios, comisiones de fomento, de delegaciones de gestión social de la provincia de Neuquén. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por interesarse en esta propuesta y hacer que hoy sea posible. Se inscribieron más de 120 personas de todas las localidades, de diferentes localidades de las provincias. Antes de continuar, informamos que los micrófonos deben permanecer silenciados, las cámaras pueden estar encendidas siempre y cuando respeten la visual adecuada. Caso contrario, serán apagadas por el administrador. Si no desean que su imagen sea pública, pueden mantener la cámara apagada. Cualquier duda o sugerencia, el chat está habilitado para tal fin. Acompañarán al acto virtual de inicio de la la subsecretaria de Familia Emilce Troncoso y directores provinciales de la subsecretaría. También representantes del COPRONAF y COPADEL. Gracias a todos y bienvenidos. Para dar inicio formal a la jornada, le doy la palabra a la Ministra de Desarrollo Social y Trabajo, la profesora Adriana Figueroa. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder dar inicio a este programa de fortalecimiento y acompañamiento a los equipos psicosociales de nuestra provincia, a los profesionales, a los técnicos, a los funcionarios, a los idóneos, aquellos que hacen posible trabajar junto a nuestra gente y darle soluciones a todas las familias, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las personas mayores, de todos aquellos que nosotros formalmente estamos abocados por nuestro trabajo dentro del Ministerio de Desarrollo Social, siendo garantes y centrándonos en los derechos. Esto es un objetivo fundamental y nosotros esto lo hacemos para darles, desde algún lugar, habíamos pensado tener proximidad en el inicio de la gestión, estar cercano a cada uno de ustedes, a todos los equipos de los municipios, de las comisiones de fomento. Había sido un proyecto soñado. En este marco de la pandemia, de esta situación y este contexto que hoy atravesamos, se nos hace imposible. Pero gracias al equipo hoy de la coordinación de enlace del Ministerio, hoy tenemos esta cercanía, hoy podemos vernos, aunque sea de forma virtual, y poder enriquecer nuestros saberes y acompañarlos en esto que se llama un camino de inicio, de profundización y de acompañamiento a todos los equipos. Quiero felicitar inmensamente al equipo de la coordinación de enlace del Ministerio por el trabajo realizado, por la convocatoria, por la decisión a cada uno de los equipos psicosociales, de cada uno de sus municipios, de cada una de las comisiones de fomento, de las delegaciones del Ministerio que también están presentes, a cada uno que se tome estos minutos para ir aprendiendo, para ir creciendo, para construir y deconstruir saberes. Eso es sumamente importante, así que un gusto, esperemos que cada uno pueda expresar sus necesidades, sus problemáticas, sus prioridades, y así nosotros de alguna manera flexibilizar nuestro programa, lo que tienen pensado desde la coordinación para acompañarlos en este trayecto que de alguna manera queremos brindarles a ustedes. Muchísimas gracias, gracias por estar cada uno, gracias por empezar y bueno, que sea realmente un camino que nos lleve a fortalecer los equipos que hoy conforman todos los municipios, las comisiones y por supuesto la gente del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Muchas gracias, que sea una excelente jornada y espero que realmente sea muy satisfactoria para todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Antes de darle el lugar a María José, quien será la moderadora del encuentro, queremos compartir también que hoy estamos inaugurando formalmente la plataforma educativa del Ministerio denominada CUMEN. A continuación, Natalia nos comentará sobre ella.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería contarles que para esta capacitación vamos a utilizar la plataforma Cumen. Es una plataforma educativa. Cumen significa, es una palabra mapuche y significa ser bueno, ser útil, ser apto para algo. Y a través del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo y por medio de esta plataforma educativa, queremos generar capacitaciones. Se te cortó el... También lograr enlazar otros, incluir X. A ver ahí. Se le cortó. Sí. Nati, ¿estás por ahí? Acá estoy. ¿No se ve? Se cortó un poquitito. Ahí está. ¿Me veo? Sí, sí. Bueno, no sé dónde quedé. ¿Comento de nuevo? Sí. Bueno, decía que cumen es una palabra mapuche que significa ser bueno, ser útil, ser apto para algo. Entonces, nosotros a través del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo y a través de esta plataforma, es lo que queremos lograr. Generar capacitaciones utilizando todos los beneficios con la que ésta dispone para lograr llegar a toda la población pretendiendo ser una herramienta de aprendizaje y conocimiento. El objetivo de esta plataforma es colocar todos los materiales de los cursos, enlazar otros, incluir foros, wikis, recibir tareas de los alumnos, desarrollar test, promover debates, chats, obtener estadísticas de evaluación y uso, entre otros recursos que sean necesarios incluir en el curso, que permite establecer actividades de aprendizaje y que ayuda a los estudiantes a lograr los objetivos planteados. Ahora sí. Eso es la plataforma. Perfecto, muchas gracias Natalia, ahora se escuchó genial. Bueno, yo me despido, le dejo el lugar a María José, quien será la moderadora de este encuentro. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas, y bueno, ahora sí le vamos a dar inicio a este programa de fortalecimiento y acompañamiento a todos los equipos técnicos, profesionales y personal idóneo que hoy nos acompañan, a quienes agradecemos enormemente por estar presentes. Equipos técnicos que se desempeñan en el abordaje de diversas situaciones que atraviesan a las familias en general, pero también particularmente en el abordaje de niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores. Intentaremos a través de este proyecto entonces lograr una co-construcción, ¿sí?, de la intervención. Creemos que se construye compartiendo, escuchando saberes, experiencias, intervenciones que podemos construir entre todos. Esto nos ha llevado a realizar un diagnóstico participativo a través de cuestionarios digitales que muchos de ustedes han ido completando y nos han aproximado información muy, muy valiosa que hemos sistematizado para lograr alguno de los objetivos, que es buscar problematizar intervenciones, buscar estrategias de restitución de derechos, brindar lineamientos básicos de los dispositivos provinciales de nuestra provincia, visibilizar las experiencias de las áreas sociales de cada localidad y región, de allí la importancia de que estén hoy aquí con nosotros, conocer las diferentes convenciones de derechos humanos y comprender la necesidad de su pleno ejercicio. Y todo esto nos ha llevado entonces a desarrollar un programa con hasta el momento 15 temáticas, las cuales estarán sujetas a evaluar el orden, la jerarquía y también la apertura de nuevas temáticas en función de la participación y la necesidad que vaya surgiendo. Creemos que esto es un disparador para todo eso y ojalá que así sea. Les comento que
La secuencia de los encuentros está pensada de manera semanal, con elaboración también de cuadernillos y material bibliográfico según las temáticas. Algunos de los disertantes nos irán proporcionando bibliografía específica y ella estará disponible en la plataforma educativa que hace un momento presentamos. La coordinadora de este proyecto es nuestra compañera Janet Hernández. Ella es licenciada en Servicio Social, especialista en Trabajo Social Forense y especialista en Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia. Acompañamos el equipo de profesionales y el equipo de asistencia técnica de la Coordinación de Enlace Ministerial, a cargo de Amancay Audicio y de Belén Vázquez, a quien les agradecemos también la posibilidad. Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar con la temática de salud mental en el trabajo social, un encuentro que hemos titulado Mirarnos para encontrarnos, ya que consideramos fundamental mirarnos a nosotros mismos como sujetos y también con otros, mirarnos con otros, en pos de sentirnos más escuchados y acompañados en nuestras prácticas profesionales diarias. Le voy a dar lugar entonces a nuestra invitada de hoy, a quien agradecemos enormemente su generosidad y también el entusiasmo por participar en este proyecto cuando se lo propusimos. Ella es Sandra Arito, es licenciada en Servicio Social, magíster en Salud Mental, docente e investigadora en temas como intervenciones en situación de emergencia y desastre, operadora en Psicología Social y actual decana de la Facultad de Servicio Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sandra, te voy a ceder la palabra y te escuchamos muy atentamente. Gracias. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, primero y ante todo, mil gracias por la invitación. La verdad que me honra con esta invitación tan importante para mí y para cualquier profesional que pueda acompañarles. La verdad que le decía recién hace un ratito a la ministra que tienen un equipazo, porque estar pensando en acompañarse y en estar presentes y acercando herramientas y recursos para poder pensar la actual situación que pasemos de pandemia, pero además de intervención profesional en estos contextos, es muy importante y bueno, no en todos los casos ni en todas las provincias esto es posible, así que quiero reconocerles el mérito a los políticos por la parte que les toca, por permitir que esto sea posible, y a quienes están operando y trabajando para que esto sea posible, como Janet, María José, Belén, el equipo coordinador de enlace. Bueno, realmente felicitarles porque han hecho un trabajo y están haciendo un trabajo muy importante y muy valioso, en un contexto en el que ninguna de nosotras esperaba tener que transitar durante el 2020, y bueno, nos tocó, nos desafió, y justamente en términos pichonianos esto sería adaptación activa a la realidad, ¿no? Es decir, poder transformar e ir transformando lo que nos toca vivir en la cotidianeidad de la manera más saludable posible, y lo han hecho, así que de mi parte solo agradecerles y felicitarles, y bueno, y le decía a Janet, espero estar a la altura. Bueno, yo estuve pensando algunas cuestiones que tienen que ver justamente con nuestras intervenciones, y no hablo solo de trabajo social, ¿no?, sino de las ciencias sociales, humanas, y por supuesto también del trabajo que hace todo el personal idóneo en distintas instituciones. Y me llamó la atención, para bien, que ustedes hablan de intervenciones psicosociales. Ustedes saben que para contextos de emergencias, desastres, catástrofes, la intervención necesariamente es desde una perspectiva psicosocial. Es fundamentalmente en términos de lo que implica tratar de tener una perspectiva de organización. ¿Por qué? Porque en un escenario de emergencia y de desastre, o de emergencia como puede ser la pandemia, mi tema de trabajo es emergencia, desastre y catástrofe, por eso recurrentemente uso este término, pero no necesariamente la pandemia tiene que ser una situación catastrófica, ¿no? Ya si quieren después vamos para ese lado, pero
Cuando ocurre alguna situación de emergencia, algo irrumpe abruptamente en la vida de las personas, de las sociedades, de los pueblos, y se modifica súbitamente la vida de cada uno y cada una de nosotras. En ese sentido, la intervención clave es hacia la organización. ¿Por qué? Porque en un contexto de emergencia todo se desorganiza, desde lo subjetivo hasta lo comunitario y lo social. En este sentido, cualquier intervención que hagamos, no hace falta ser profesional de ninguna disciplina, sino solamente tener sentido común y poder situarse en un contexto de emergencia, implica reorganizar, religar, revincular, es decir, tratar de generar una tendencia integradora hacia aquello que fue de alguna manera desorganizado, como les decía, desde lo subjetivo hasta el escenario comunitario en general. Y en este sentido lo traigo porque justamente ustedes, con este tipo de intervenciones y de proyecto que están haciendo, construyendo y reconstruyendo las intervenciones psicosociales, de alguna manera lo que están haciendo institucionalmente es generando esta tendencia integradora que tiene que ver con procesos de organización. Por eso me parece doblemente valioso, porque no se trata solo de una capacitación o de un apoyo o de un acompañamiento, ¿no? Sino que efectivamente se trata en sí mismo como programa de una intervención psicosocial. Así que bueno, no sé si lo pensaron desde ese punto de vista, pero me parece que valía la pena tomarlo porque es en sí mismo una intervención, que por cierto es muy pertinente. Un tema que nos trajo tiene que ver con esto de mirarnos para encontrarnos. ¿Y por qué me parece interesantísimo también el título que le pusieron? Porque estamos en un contexto, como decía, de pandemia, de coronavirus, que yo no voy a entrar a explayarme en particularidades del virus, ni de la cantidad de víctimas fatales, ni de los mecanismos para prevenir, sino voy a hablar sobre algunas claves respecto a la necesidad del cuidado nuestro, ¿no? De quienes estamos interviniendo, en particular de ustedes, que están cada uno y cada una situado a lo mejor solo o sola, o a lo mejor con una o dos personas más, y tiene que estar haciéndose cargo de una intervención para la cual no necesariamente una estaba preparado. En este sentido, voy a tratar de trabajar algunas pistas como para pensar ese cuidado. En general, a todas yo les aclaro que me cuesta mucho hablar con a mí todavía, porque como tengo más de 50, me cuesta incorporar la así que voy a hablar, es más probable que hable en femenino que en masculino, pero bueno, van a encontrar esto, no implica ningún tipo de intención de discriminar, sino de costumbre lingüística nomás. Lo que les venía diciendo es que para quienes intervenimos siempre desde las ciencias sociales y humanas, lo hacemos vinculado a otros u otras personas, y en ese sentido nos hemos formado para acompañar, para promover capacidades en esas otras personas, para generar condiciones de autoabastecimiento, de autosatisfacción, de generar vínculos que no necesariamente sean de dependencia de otros y otras, y en este sentido siempre el eje de la intervención estuvo puesto en otras personas. Muy pocas veces nos dijeron o nos formaron, y acá sí hablo en particular de trabajo social, del propio cuidado y de la necesidad de mirarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas como profesionales. ¿Por qué me parece que es importante traerlo? Porque quienes intervenimos desde las ciencias sociales y humanas somos nuestra principal herramienta de intervención. ¿Por qué? Porque intervenimos con la palabra, intervenimos desde lo que pensamos, desde lo que sentimos, y desde lo que en ese momento generamos en términos de potenciar capacidades para otras personas.
Y eso nos implica, tengamos conciencia de o no de ello, nos implica subjetivamente. Voy a ingresar a un tema que posiblemente algunos de ustedes han leído y que tiene que ver con, lo voy a aludir, aunque sea en términos generales, pero que me parece que vale la pena por el momento de pandemia y de intervenciones, que por cierto, les decía, son aisladas muchas veces. Y este los agentes y el personal que interviene, porque hay algunos daños potenciales que a veces no los trabajamos, no los podemos percibir, ni nos los podemos autopercibir. Cuando muchas veces intervenimos sin tener la formación específica para hacerlo, o estar lo suficientemente preparados, preparadas, además a veces no contamos con las medidas preventivas para hacerlo, nos enfrentamos a situaciones a veces solas y a veces en equipo, situaciones que son desgarradoras y que nos exponen y que nos afectan mucho. Y ahí suele aparecer lo que nosotros llamamos la subjetividad heroica. ¿Por qué? Porque nos han formado y nos hemos formado para promover, como les decía, procesos en los que se potencian las habilidades y las capacidades de otras personas, para mejorar algo de la vida de otras personas, para hacer más saludable un contexto familiar, institucional, social, comunitario. Y a veces al tener que dar respuestas, aún sin estar demasiado preparados, por ejemplo en contextos de emergencias o de desastres, quedamos entrampados en un lugar que es de cuasi héroes o heroínas, que básicamente se caracteriza por ponernos nosotros mismos, pero también el contexto al que le viene bien que alguien asuma ese rol, en un lugar en el que somos capaces de hacer todo o casi todo por los demás, por las otras personas, por la propia intervención. Esto que de alguna manera es una actitud autoimpuesta, también es construida por un entorno al que le viene muy bien que aparezca alguien o algunos colegas, en este caso, que se hagan cargo de intervenir y tratar de solucionar problemas y aquellas situaciones en las cuales no hay otros que pareciera ser que la pueden solucionar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Solemos decir, quienes trabajamos en trabajo social, en una institución cuando no se sabe qué hacer con alguien, vaya a trabajo social, ¿no? Es decir, algo podrán hacer ahí en el área de lo social. Y eso suele pasar, y quienes estamos en las áreas de lo social solemos hacernos cargo de eso. Y no hablo solo de trabajadores sociales, hablo también, a veces son psicólogos, terapistas ocupacionales, a veces los propios médicos, enfermeros, que se ponen en esa situación de tener que dar respuesta. En ese sentido, me parece importante destacar que siempre que hay alguien que se ubica en esa situación o en esa actitud, digamos, de cuasi héroe o heroína, siempre convoca a una contraparte, que es quien está en el lugar de víctima o de damnificado, o de esa contraparte que de alguna manera cataliza lo que no se puede, porque de este otro lado está lo que sí se puede, el que va a poder salvar la situación, el que va a poder hacer todo. Entonces, la contraparte del héroe o la heroína siempre es una víctima. Y dejar enclavado al otro o a la otra persona en esa posición pasiva, de víctima, de damnificado,
no permite la potencia, es decir, no le permite al otro ponerse en un lugar de paridad, porque la paridad no está habilitada por uno mismo, por una misma que es quien interviene en ese momento. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque me parece que en estos momentos es importante podernos poner en un lugar de paridad, desde un rol diferenciado, pero no de salvadores o salvadoras de ninguna situación de emergencia, ni en este contexto de pandemia, ni en otros. Y eso implica un ejercicio de autorreflexión, de análisis, que tiene que ver con la propia subjetividad y el propio trabajo que cada una y cada uno de nosotros tenemos que hacer. Porque mientras quien salva se convierte en salvador, hay otra persona u otros que quedan en un lugar muy pasivo. Y cuando nosotros decimos ese salvador, de alguna manera se erige como tal, se erige como salvador iatrogénico. ¿Qué es iatrogénico? Iatrogénico es lo contrario de terapéutico. Iatrogénico es quien genera, lo que genera, digamos, condiciones de enfermedad en vez de salud. Y lo que nosotros queremos es generar condiciones saludables. Entonces, es necesario poder pensarnos como sujetos de la intervención desde la potencia del rol profesional y desde la propia subjetividad, pero no ponernos en un lugar de superioridad y de posibilidad de generar siempre intervenciones que necesariamente tengan que dar respuesta a todo. Obviamente, desde la intervención vamos a tratar siempre de dar respuesta, de generar redes y demás, pero no tiene que ser desde un lugar de cuasi sacrificio, ¿no? Lo opuesto a lo omnipotente, a esa actitud de que todo lo puede, todo lo hace, todo es capaz de darse, no es impotencia, es potencia. Este juego de palabras tiene que ver con poder situarnos en que cuando nosotros caemos en una situación de omnipotencia, lo que estamos restándole al otro o a la otra persona es la potencia de su propia recuperación. Lo contrario a omnipotente es potente. Es decir, cuando nosotros ponemos en un polo la omnipotencia, en el otro polo estamos tratando de generar una condición o una situación de potencialidad, de posibilidad, que al quedarnos entrampados en una situación de omnipotencia, impedimos que la otra persona, aquellos con quienes estamos trabajando, se puedan situar y encontrar desde sus propias posibilidades, desde sus propias potencias. Es decir, la omnipotencia es tan impotente como la impotencia. Es un juego de palabras complicado en el decir, pero es claro en el hacer. Acuérdense de que la omnipotencia es tan impotente como la impotencia. Y en ese sentido no tenemos que caer en esta trampa que a veces nos erigimos porque nos formaron para poder, para saber, para poder hacer algo. Y esto que nos transforma de alguna manera o nos constituye como subjetividad en una subjetividad heroica, es de supuesta superioridad, nos deja entrampados porque no hace posible el desarrollo de la empatía. Porque si yo me sitúo en una situación de superioridad, no puedo ponerme en el lugar del otro, no puedo empatizar, no puedo promover condiciones de potencia. Entonces, si estoy en ese lugar de superioridad, es muy difícil que la otra persona o aquellos con quienes intervenimos puedan despegar y desplegar sus potencialidades.
Me parece que esto además es altamente frustrante para quien se ubica desde el lugar de la omnipotencia o desde esa subjetividad heroica, porque si efectivamente puede, confirma que puede. Y si no puede, se siente absolutamente frustrado y además deja en un lugar de parálisis a esas otras personas con las cuales intervenimos. En este sentido, me parece importante la oportunidad de pensar y pensarnos desde la intervención justamente en un escenario de pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia no solo nos implica como profesionales, también nos implica de manera personal, porque la pandemia no es solo para quienes trabajamos o para las personas a las cuales nosotros destinamos nuestra intervención. Nosotros estamos también como sujetos potenciales víctimas de la pandemia. Y eso nos pone en una situación de intervención que es diferente. Es posible cambiar y mover piezas, internalizar algunas reflexiones, análisis, de construir algunas realidades que tenemos asumidas. La palabra para quienes intervenimos desde la perspectiva de las ciencias sociales y humanas es un recurso inestimable, tanto para intervenir como para pensarnos en nuestra deconstrucción. La palabra siempre que expresamos expresa nuestra propia subjetividad, que a su vez se enlaza con las otras personas y con otras subjetividades. Se interviene profesionalmente con las personas que están en situación de necesidad. A veces es bastante claro esto desde el punto de vista de trabajo social, pero como les decía, también desde otras disciplinas y otras profesiones. Quienes hemos trabajado y trabajamos en situaciones de supervisión profesional, ya sea de colegas o de equipos, hemos visto que algunas problemáticas son recurrentes más allá de la disciplina que tengamos. Y esas problemáticas muchas veces tienen que ver con nuestra situación objeto de intervención. Y cómo nos ubicamos nosotros profesionalmente y subjetivamente para con la relación con esas otras personas. La intención aquí sería poder reflexionar acerca de qué sujeto es cada una de nosotras, aquí y ahora, en un intento de asumir cabalmente cuál es nuestra propia subjetividad que se pone en juego cuando intervenimos, en términos de que, como les decía antes, somos nuestra principal herramienta de intervención a través de la palabra, de lo que gestionamos, de las decisiones que tomamos. Sabemos quienes intervenimos desde las ciencias sociales y humanas que ya se estudió en la década de los 70 lo que se llama el síndrome del burnout, ¿no? Del quemado, que empezó a estudiarse en las terapias intensivas por el desgaste que traía a los profesionales que trabajaban con otras personas en situación de dependencia y de necesidad extrema, pero este síndrome se empieza a estudiar también en profesionales como quienes trabajan en niñez, adolescencia, familias, juventudes, quienes trabajamos o trabajan con situaciones de emergencia, desastres, contextos de violencia. ¿Por qué? Porque también genera un desgaste subjetivo que es iatrogénico, que es enfermante. Para quienes no habían visto esta temática, el síndrome del burnout se aplica, digamos, un test y básicamente en Estados Unidos se empieza a estudiar porque se dan cuenta que profesionales y personal que trabajaba vinculado a las terapias intensivas tenía una tasa mucho mayor de morbimortalidad que el
resto de profesionales que trabajaban en otras áreas hospitalarias. Entonces, empiezan a registrar que el problema no es de que los profesionales o que las personas traían enfermedades previas o condiciones previas que generaban enfermedad, sino que el contexto laboral y el tipo de vínculo que establecían con las personas generaba un desgaste emocional que llevaba a lo que llamaron en ese momento el síndrome del burnout, que es el síndrome del quemado, porque hay una asociación con la quemazón de las neuronas, digamos, ¿no? Que termina enfermando y obviamente matando o generando la muerte antes antes que otros profesionales o en otras disciplinas o en otros contextos laborales. Entonces, propongo de alguna manera un ejercicio de introspección que es individual, a la que no tenemos acceso ningún otro u otra, porque es justamente de carácter privado y singular. Y también, si me permiten, les propondría algunas preguntas a modo de introspección como colectivo, de trabajo social o de ciencias sociales y humanas. Introspección quiere decir mirar al interior. Designa la idea de mirarse uno mismo, ¿no? Y tiene que ver con poder registrar los propios estados mentales. No es posible comprender aquello que desconocemos, y muchas veces lo que desconocemos es cómo nos implica, cómo nos interpela nuestra propia práctica subjetivamente. Muchas veces lo que menos conocemos son nuestras propias potencias y nuestros propios miedos. Los negamos, los subestimamos, no los vemos u obturamos la posibilidad de reconocer por qué nos sentimos de determinada manera, por qué nos molestan determinadas actitudes, por qué padecemos, sufrimos algunas intervenciones en las que razonablemente no tendríamos que sentirnos tan afectados. Sin embargo, así lo sentimos. Entonces, lo que propongo es hacer como una expedición introspectiva y pensar cada uno y cada una de nosotras, bueno, ¿por qué estoy en el lugar en el que estoy interviniendo? ¿Quién soy? ¿De dónde vine? ¿De dónde nací? ¿Qué padecí? ¿Qué cargas llevo conmigo? Las propias y las heredadas, las que fui sumando en el camino. ¿Qué dolores tengo y laten dentro de mí y que a veces uno trata de tapar? ¿Cuáles de aquellos dolores puedo dejar salir? ¿Qué cosas disfruto? ¿Cuáles son las que me reconfortan? ¿Qué vivencias me permiten y me remiten a lo mejor de lo que he vivido? Este ejercicio no es para rendirle cuentas a nadie, no es para que nos estemos diciendo entre nosotros esto, sino para rendirnos cuentas con nosotras mismas. Es decir, poder clarificar no solo de dónde venimos, sino qué equipajes traemos, qué paquetes queremos y podemos dejar, y cuáles queremos seguir llevando. Poder pensar si estamos dispuestas a tomar otros paquetes que nos carguen con ese peso, y animarse a poder definir cuáles cargas, aunque sean pesadas, queremos seguir llevando. Este ejercicio abre la posibilidad de comprender mejor lo que nos pasa, lo que nos acontece, lo que nos interpela, lo que nos conmueve, y lo que nos mueve también a querer trabajar por mejorar algo de la vida de otras personas. Yo, después de muchos años de haber acompañado equipos, supervisando y colegas, estoy convencida que no nos hace mejores o peores profesionales haber nacido en un lugar o en otro, vivir en un lugar o en otro, haber padecido situaciones terribles o haber tenido mejores condiciones de vida. Lo que nos hace mejores profesionales, a mi modesto entender, es saber qué hacemos con eso que nos pasó, con lo que nos atravesó visceralmente y lo vitalmente, ¿no?
Poder reconocerlo y procesarlo genera mejores condiciones de salud mental y potencia la capacidad de intervenir operativa y profesionalmente, en consecuencia. Existen personas que vivieron la crueldad en carne propia, el horror en carne propia, y sin embargo gozan de una excelente salud mental. El haber padecido cosas terribles no es necesariamente lo que nos enferma. Lo que sí nos puede enfermar y literalmente nos puede matar es no tener la capacidad de tramitarlo saludablemente. De hecho, la experiencia en supervisión me ha demostrado que muchos y muchas colegas son excelentes profesionales habiendo pasado situaciones terribles y muy angustiantes y dolorosas, ellas de manera personal. Procesar algunas historias propias, individuales o colectivas, implica algunas veces parirse nuevamente, ¿no? Es un ejemplo de Madres de Plaza de Mayo, y Galeano lo anunciaba deliciosamente cuando decía: en Argentina las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Tomando algunas situaciones que he compartido en el ámbito de supervisión y habiendo escuchado historias diversas de mujeres violentadas, de haber perdido tempranamente algunas figuras parentales importantes en la vida, haber sido consumidora de sustancias, haber sido la persona violenta o violentada en situaciones familiares, haber presenciado situaciones horrendas, ¿no? Eso no necesariamente obtura la posibilidad de ser buenas profesionales. Tampoco asegura ser buena ni mala. La cuestión es analizar qué hacemos con eso que vivimos, cómo tramitamos para nuestra propia vida personal y en perspectiva del ejercicio profesional. El ejercicio introspectivo permite elevar a la categoría de analizador algunas vivencias e historias que luego podremos resignificar. Detectar, identificar nudos subjetivos que se enquistaron como problema permite que emerjan y que puedan ser abordados. A veces están muy tapados, están detrás de algunas de esas cargas que llevamos puestas y no podemos avanzar más en este punto, ya que cada quien de nosotras y nosotros, si se habilita, lo puede hacer de manera personal, ¿no? Digo esto porque es un ejercicio introspectivo, absolutamente personal, subjetivo, y que no es para compartir con nadie necesariamente, ni para rendirle cuentas a nadie. Pero sí hay algunas preguntas que me parecen interesantes abrir como colectivo profesional, porque advierto que son algunos temas que son recurrentes, y después de haber hecho varias supervisiones, no puedo pensar que son casualidades o coincidencias individuales. Por eso quiero plantear algunas preguntas, como para que nos quedemos pensando, y tienen que ver con cómo no quedar entrampadas en la omnipotencia para intervenir profesionalmente con otras personas y en la impotencia absoluta para reconocer lo que nos pasa en nuestra propia vida. ¿Cómo reconocernos capaces de luchar por derechos y condiciones de igualdad para otras personas y a la vez no registrar las propias opresiones, reconocer las propias vivencias de violencia? ¿Nos asumimos inmunes
supervisiones he visto que a veces esta ambivalencia, ¿no? De tenemos que poder hacer todo o no podemos hacer nada. Como dos polos, a veces de la misma situación. Yo no quiero y no puedo eludir un tema del contexto que atravesamos y que tiene que ver con esas otras pandemias sociales. Una es la omnipresente en toda la población, que es el coronavirus, y otra sigue siendo visiblemente invisible, digo yo, que son los femicidios. La práctica demuestra que cualquier persona que estudie una carrera puede recibirse, puede ejercer un rol profesional. Lo que nos hará ser mejores profesionales es poder actuar consecuentemente con lo que pensamos y con lo que sentimos. Entiendo que la reflexión, el autoanálisis, el diálogo con colegas, cuando lo consideramos necesarios, nos posibilita, en primer lugar, comprendernos más adecuadamente y, en consecuencia, ejercer en mejores condiciones el rol profesional. Encontrar en ese análisis reflexivo algunas respuestas y nuevas preguntas para poder intervenir más saludablemente, porque podemos analizar, comprender qué es lo que nos mueve a actuar en función de lo que pensamos y lo que sentimos. Esto necesariamente contribuye al propio cuidado de la salud mental. En estos días de pandemias, reconozco que aunque mi tema de investigación sean las emergencias y los desastres, me afecta subjetivamente más la pandemia de los femicidios que la del coronavirus. Los femicidios nos conmueven, nos impactan como mujeres, pero también como profesionales, nos vemos en espejo, con muchas muertes, en las cuales nos identificamos por múltiples razones, porque somos madres, hijas, hermanas, trabajadoras, profesionales, colegas, compañeras. En estos días estuve pensando en un mecanismo que funciona en las instituciones, pero creo que también funciona en nuestra propia subjetividad, y que es la desmentida de la percepción. La desmentida de la percepción es un modo de defensa en el que las personas nos rehusamos a reconocer la realidad de una percepción traumática. La desmentida es un mecanismo de defensa ante la angustia, de la amenaza, y apunta a la percepción de la realidad extrema. No implica la anulación de la percepción. Es una acción muy enérgica para mantener renegada una percepción traumatizante. Es importante reconocer que este mecanismo se gesta por fuera de las categorías de clase, de ideología, de raza, de edad. Y es poderosa porque fragiliza nuestra capacidad de discernir entre lo que es la verdad y el relato. Creo que a veces se conjuga esta desmentida de la percepción, ¿no? Esto no es lo que me está pasando, no puede ser, no puedo estar viviendo esta situación si yo trabajo con ese tema, ¿cómo me va a pasar a mí? ¿No? Ese mecanismo que a veces es recurrente, así lo he observado. Creo que a veces ese mecanismo de defensa se conjuga con el de la negación, que consiste justamente en enfrentarse a los conflictos negando su existencia o su relación o relevancia con el sujeto. Se rechazan aquellos aspectos de la realidad que se consideran desagradables. Por ejemplo, eso a mí no me va a pasar. No, eso, lo del virus les pasa a los chinos. Lo de los femicidios, no, tiene que ver con otras situaciones límites. La violencia no es algo propio, no puede ser si yo estudié para que eso no ocurra. Las situaciones límites desbordan el aparato psíquico, lo desorganizan ante la imposibilidad de elaborar situaciones traumáticas. Eso ocurre en las situaciones de desastre. Hay desastres sociales que, aunque no se presenten de manera abrupta como una pandemia, como un terremoto, como una inundación, provocan muertes.
Hablamos de muertes por pobreza, por violencia de género, por abusos, maltratos, entre otras que conocemos todas y cada uno de nosotros. Somos personas que estamos en cuarentena. Además, somos profesionales, formamos parte de equipos, somos idóneos. Estamos en cuarentena, pero tratemos de cuidarnos no solo de los virus. No se puede explicar aquello que no se comprende. Si nos damos la posibilidad de pensar lo que sentimos, podemos sentir y pensar cómo actuar. Si no podemos hacerlo, si no podemos pensarnos, si no podemos pensar lo que sentimos, nos privamos también de la posibilidad de sentir y de elaborar aquello que nos pasa. Entonces, eso que nos es propio porque nos es personal, nos es subjetivo, también puede ser expropiado por nosotras mismas, por inhabilitación propia, porque eso es algo que depende de cada una de nosotras. En este sentido, la invitación es, aún en contexto de pandemia, de coronavirus, poder hacer un ejercicio en el que, como les decía al comienzo, tenemos una doble afectación. Estamos interviniendo como profesionales desde distintas organizaciones, pero a la vez necesitamos poder pensarnos porque nosotros también somos potenciales sujetos y damnificados o víctimas de la pandemia. No solo por una situación de pandemia. Ojalá que este ejercicio de introspección, de poder mirarnos, reconocernos y asumirnos como sujetos que trabajamos con otra persona, pero desde la paridad, nos permita también generar condiciones más saludables en términos profesionales. Bueno, no sé si pude cerrar bien la idea, pero mi intención era poder justamente hacer algunos disparadores temáticos para abrir el diálogo con ustedes. Me parece que sería importante desde las propias prácticas y desde las propias vivencias, bueno, traer algunas cosas en ese sentido. Y una cosa más que quería decirles que me parece que es importante en momentos en los que muchas y muchos de ustedes se deben sentir bastante solos o aislados en sus lugares, es poder generar la capacidad de buscar apoyos, a veces en colegas, a veces en personas que trabajan con uno o que no trabajan con uno, pero trabajan en situaciones o en ámbitos similares, y comunicarse, pero no para consolarse de alguna manera desde lo que no se puede, sino para poder escucharse y comprenderse, intentar empatizar y comprender al otro compañero, a la otra compañera, desde el sentimiento, desde lo que le está pasando, no tratar de analizar epistemológicamente y conceptualmente qué es lo que le ocurre, sino tratar de acompañar en el sentido de empatía, de poder ponernos en un lugar de paridad y no de juzgar. ¿Por qué? Porque no me parece casual que, digo por trabajo social, pero vuelvo a decir, no solo por trabajo social, ¿no? En otros equipos, en varios equipos lo he visto con otros profesionales, existe como, me parece, como cierto temor de poder contarle a un par algunas cosas o algunas vivencias o algunos miedos o limitaciones que tenemos como profesionales. Es como que eso no es del orden de lo admisible entre nosotros. Y me parece que eso obedece estrictamente al miedo. Y el miedo, lo único que nos salva del miedo es poder enfrentarlo. Poder decir, bueno, acá estoy, esto es lo que me pasa, sin juzgar al otro, sin decir, pero ¿cómo te va a pasar eso? ¿Vas a tener miedo frente a esto, frente a aquello? Es decir, ponernos en un lugar de empatía, de no juzgamiento y de acompañamiento reflexivo.
en el sentido de poder intercambiar y situarnos desde un lugar de paridad. Bueno, yo cerraría acá, pero abrimos para que quede a disposición lo que sea necesario para seguir compartiendo. Muchas gracias, Sandra. Muy interesante tu aporte. Ahí estuvimos viendo en el chat, queremos avisarles a todos y a todas que es el momento de hacer preguntas y aportes. También existe la posibilidad de que podamos habilitar algún micrófono para aquellos que quieren hacer algún intercambio directo con Sandra, con lo cual podemos o levantar la mano o simplemente escribir sus nombres en el chat para que podamos habilitarlo. Desde la gestión social de Aluminé, Sandra, te comento que, bueno, comentan que todas las preguntas son necesarias hacernos en este tiempo. ¿Cuán necesarias? Es fundamental, piensa en el acompañamiento que nos podamos hacer. Así es estrictamente necesario, porque estamos en una situación de altísima demanda profesional, entonces no podemos, es como, ¿vieron la esponja? La esponja carga agua y carga cosas, y llega un momento en el que desborda en su capacidad de carga. Bueno, nosotros subjetivamente necesitamos también poder descargar alguna de esas cargas que tenemos, que a veces son propias y otras veces son heredadas o autoimpuestas. Y eso es importantísimo, porque si nosotros no lo podemos hacer como instrumento de trabajo que somos nosotros mismos, desde nuestra propia subjetividad, entramos en crisis. Romina Salazar comenta que coincide con sus compañeras de Aluminé, sostenernos mutuamente en estos tiempos es vital. También agradecen tu clara ponencia. Majo. Sí. Bien, Majo, voy a aprovechar justo este espacio como para comentarles a todos los participantes que esta charla, bueno, ha sido grabada y la vamos a subir al canal de YouTube del Ministerio para que, bueno, esté disponible el enlace y lo tengan a disposición cuando quieran verla nuevamente. Por ahí algunos tuvieron algún temita de problema con el sonido, así que bueno, ahí en el canal va a estar subida toda la charla, y bueno, cuando tengan un tiempito van a poder contar con la misma. Así que bueno, este espacio ahora está abierto a preguntas. Si quieren hacerlas por el chat, pueden hacerla, o si alguien quiere tomar la palabra desde la operación del Zoom, vamos a activarle el micrófono para que puedan charlar y puedan debatir con Sandra, ¿no? Sí, también te comento que, bueno, agradecen tu ponencia, excelente, Sandra, tu ponencia, muy clara, didáctica y empática con la realidad por la que atravesamos hoy en día. Sumar el debate sobre la creencia de la omnipotencia profesional, donde se nos carga con este plus, y pesa cuando no podemos dar respuestas. Y acá Celeste Morales está pidiendo la palabra, Juan Manuel. Bueno, bien. Vamos a activar el audio a Celeste. Celeste, ahí está tu audio activado, sí, para que puedas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Me encantó la temática que se trató hoy, me parece fundamental todo esto que se abordó hoy, y más que nada para la práctica diaria, porque si bien en los equipos trabajamos siempre con situaciones de vulnerabilidad, hoy con esto del COVID está potenciado, pero me parece que es una práctica re importante poder construir en nuestros pequeños espacios ese pequeño espacio de poder ver qué nos pasa con las diferentes situaciones y poder contenernos, porque digamos que a veces no tenemos todas las respuestas o las soluciones no son inmediatas, y si como equipos no nos podemos acompañar en esos procesos que nos van afectando de formas diferentes a cada uno, y me parece que es genial que podamos revisarnos, no solamente ahora, sino
durante todas nuestras prácticas. Particularmente en el área donde yo trabajo, siempre hay movimiento de personal y esto es algo que se debe trabajar y continuar a través del tiempo, de brindar las herramientas, de mirarnos por ahí y decir, bueno, en este punto se puede, acá no puedo, digamos, poder revisarnos continuamente en las prácticas, ¿no? Sí, comparto plenamente lo que decís. Me parece que ahí esta palabra que a veces usamos para con otros, lo de la empatía, tenemos que poder usarla y practicarla entre nosotros. Es decir, nosotros hemos visto colegas profesionales de distintas disciplinas, de distintas profesiones y de distintos que intervienen desde las ciencias sociales y humanas en distintos campos, ¿no? No solo niñez, adolescencia, familia. Yo lo he visto en salud, en gente que trabaja en la justicia, en trabajo, que son afectados y afectadas en su propia vida. Tenemos femicidios entre el colectivo profesional, tenemos situaciones de violencia, tenemos cosas que son esos objetos de intervención con los cuales intervenimos. ¿Qué pasa que no podemos entre nosotros y entre nosotras? Y no hablo solo de trabajo social, hablo de todos y cada uno de los que trabajamos en el campo de lo social, o que intervenimos porque somos idóneos, porque somos profesionales, porque estudiamos o porque no estudiamos, pero trabajamos ahí. ¿Qué pasa que no podemos registrar cuando eso está cerca nuestro? Es como que es del orden de aquello que es impensable, es como que no nos permitimos pensarnos como personas que tenemos, como todos los sujetos, algunas debilidades que son propias de la vida de cualquier ser humano. Y eso a mí me alarma porque pareciera ser como que hay una escisión entre la intervención y lo que nos pasa. Por eso yo juego mucho con esto de que somos nosotros nuestra propia herramienta de intervención. Y si yo no estoy bien subjetivamente o más o menos bien equilibrada, ¿cómo puedo intervenir con otro u otra? Es como elemental poder hacerlo, es decir, todas y todos pasamos momentos de crisis por distintas razones que cada uno y cada una sabrá, qué sé yo, pérdidas cercanas, situaciones de separación, divorcio, lo que fuere. Eso no nos hace mejores o peores. Ahora, si nosotros quedamos enclavados en una situación que la vivimos traumáticamente y no podemos compartirlo, no podemos decir qué es lo que nos pasa, no podemos retrabajarlo, ¿cómo vamos a trabajar con otros? Vamos a entrar en una situación de hacer como si intervenimos desde lo que corresponde. Y posiblemente muchas veces nos salga bien, pero eso es iatrogénico, nos enferma. Entonces a mí lo que me preocupa mucho es la salud mental de los propios trabajadores, es decir, el propio autocuidado, las propias redes de contención, ¿no? Y en esto que vos traes es clave, porque a veces esas redes van cambiando, porque vienen profesionales, se van otros, vienen nuevas personas, bueno, es como que hay que ir instituyendo un modo de ser y de hacer que tenga que ver con una red de contención, ¿no? Una red amorosa, digamos, desde lo que Ulloa diría el paradigma de la ternura, en contraposición al paradigma de la crueldad, que muchas veces en las instituciones quedó arraigado, quedó como forma de proceder, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos que tratar de revisarnos y poder instituir otros paradigmas y otras formas de conectarnos. Bueno, un poco en relación a lo que venís diciendo, también Carla Especiale comenta: buen día Sandra, me interesaría saber cómo abordarías el problema de entrampamiento de héroes, si existe a nivel estructural una apercepción del sentido común que lo admite y administra en su vida como realidad. ¿Cómo construiríamos una subjetividad individual y colectiva si la realidad, entre comillas, es una
construcción de percepción, una formación funcional, una disposición de cuerpos para la máquina en las que estamos insertos. Desde Chosmalal agradecen tu ponencia. ¿Algún comentario respecto a esta intervención? Yo sé que no es fácil ni mágico cambiar la subjetividad, pero primero, si no podemos pensarla, nunca la vamos a poder modificar. O modificar aquellas cosas que tienden a no ser saludables, ser iatrogénicas. Y coincido con lo que dicen la colega de que la subjetividad tiene mucho que ver también con la construcción de la percepción. Pero también nos ven y nos perciben como nosotros nos mostramos. Si todas las veces yo puedo todo, aunque no pueda, me estoy mostrando desde una actitud omnipotente, ¿no? Sí, seguro lo va a resolver, ¿no? Aunque me quede hasta la madrugada, aunque no duerma, aunque no vuelva a mi casa, aunque lo que fuere. Entonces, esa construcción que es social tiene que ver también con los roles y los vínculos, las redes vinculares. Muchas veces la actitud autoritaria o omnipotente o de lo que esconde es una incapacidad terrible para poder ponerse en lugar de paridad. Me da tanto miedo ser par que me posiciono atrás de mi título, de mi lugar, de mi jefatura o de lo que fuere, digamos, porque en realidad lo que no me banco es poder ponerme en una situación de paridad. No me banco, como a veces les pasa a los educadores, algunos, ¿no? No para generalizar, pero que un niño o una niña sepa más que vos de algún tema. No me lo banco, porque me formaron para saber, para poder, para intervenir. Entonces eso resulta como inadmisible. Eso es, de alguna manera, del orden de lo impensable para algunas personas, que no se permiten ponerse en ese lugar. Y eso se construye, no es magia, no es por decreto. Por eso yo invito a esto de la introspección, porque nadie puede cambiar aquello que no se registra. Si yo no me doy cuenta que lo que tengo es miedo, y por eso me empodero atrás de mi lugar de jefa, de esto, es imposible cambiarlo, porque lo voy a seguir reforzando. Entonces, en ese sentido me parece que primero hay un trabajo que de mucho autoanálisis, de introspección, de poder registrar aquellos puntos que para mí son vulnerables y poder ponerlos a jugar luego en contexto, ¿no? Bueno, me parece que es algo, es como una punta como para empezar a trabajar esto, ¿no? No es muy habitual que desde los lugares de trabajo se nos permita pensarnos a nosotros desde el punto de vista personal o individual, sino siempre las capacitaciones, las formaciones, los perfeccionamientos tienen que ver con cómo trabajar con los demás, que es muy importante, no digo que no. Ahora, ¿cómo voy a trabajar con los demás cuando yo misma como instrumento de intervención no puedo registrar algunas cosas elementales que me ocurren, ¿no? Bueno, no quiero ser reiterativa, no sé si hay más comentarios. Chosmalal está pidiendo la palabra. Buenísimo, ahí le activamos el audio. Hugo, tenés la palabra. Hugo Gutiérrez. Sí, hola, buen día. ¿Se escucha? Sí, perfecto. María Gutiérrez, saluda, trabajadora social de la área técnica municipal de acá de la localidad de Chosmalal. Muy buena la ponencia, agradecidas. Y yo me quedé pensando un poquito en esto del autocuidado y de la introspección necesaria que debemos hacernos, los que no lo hicimos hasta ahora. Me venía a la mente la palabra del encuadre en estos tiempos, encuadre de trabajo,
tal vez no a todos les cuesta, pero me parece que es algo importante a pensar y a repensarlo tal vez juntos, porque si antes de este contexto que nos atraviesa a todos, nos sentíamos tal vez con comentario. Los encuadres, el encuadre tiene que ver con variables que permanecen constantes. Esto que vos decís es muy importante, porque lo que hay que redefinir son aquellos encuadres. Y vos decías algo así como cómo situar encuadres, digamos, de trabajo, que si no recuerdo mal decías, bueno, habría que haberlos hecho ya antes de la situación de la pandemia, y ahora también redefinirlos. Justamente una de las cosas que son importantes hacer en situaciones de emergencia, como puede ser la de la pandemia, es revisar esto que vos decís, los encuadres. ¿Revisarlos en qué sentido? En que la emergencia o lo que hoy es la pandemia no inunde absolutamente toda la vida cotidiana de cualquier trabajador, trabajadora y cualquier persona. Ustedes habrán escuchado que se aconseja, por ejemplo, no estar pendiente todo el día de las noticias, no estar permanentemente tratando de prevenir todo, sino tomar recaudos, quedarse en casa y demás, pero tratar de no ser monotemáticos con el tema de la pandemia y el coronavirus. Y hay algunas cosas, algunas técnicas y procedimientos que permiten pensarnos en este nuevo encuadre. Cuando decimos, bueno, nadie puede cambiar aquello que no registra, solemos ser quienes trabajamos, no sé por qué, pero en ciencias sociales y humanas, creo que sé por qué, creo que es porque nos formaron para eso, ¿no? El eje de la intervención siempre está puesto en la otredad, en los otros. Entonces, lo que es propio, lo que es el autocuidado, lo que es la posibilidad hasta de descansar o de dejar un tema que quede fuera de mi vida familiar o cotidiana cuando vengo del trabajo, es como que nos genera culpa de alguna manera porque se trata de la vida de los demás y a mí me formaron para esto, para poder, para ayudar, y esto me atraviesa y lo traigo, y hasta nos sentimos culpables si frente al gran padecimiento de otras personas, nosotras como sujetos hacemos algo que nos reconforte, que nos parezca saludable, que es como que nos cuesta deslindar la propia vida familiar y cotidiana de la carga enorme que implica emocionalmente acompañar determinadas situaciones de intervención. Y ahí va lo del encuadre. A mí me parece que es muy importante que nosotros podamos pensar que ese momento que nosotros tenemos, ya sea de distensión, de vida familiar, de reencuentro con cosas que nos hagan bien a nosotras, desde cuestiones que pueden ser artísticas, deportivas, recreativas, lo que fuere, tirarme a jugar con mi nieto, con mi hijo. Cuando yo puedo entender que eso es parte de lo que potencia mi intervención afuera, eso lo puedo incorporar en mi propio encuadre. Ahora, cuando yo no puedo interpretar que cuidarme
también tiene que ver con ese tirarme a jugar, con ese hacer una actividad artística, con salir a caminar cuando se puede salir, con hacer algo sin sentirme culpable. Esa decisión hace que yo cargue subjetivamente con esto que traigo del trabajo o de la situación que me afecta y que es lógico que me afecte emocional y afectivamente, porque hay quienes están padeciendo mucho por esto. Entonces, es revisar el modo de situarnos y de pensarnos y percibirnos para poder potenciar esa intervención. Y yo lo he visto hasta en clase con estudiantes de grado, a veces hay como algunas situaciones de casi sacrificio, ¿no? Les cuento un ejemplo. Estudiantes que, por ejemplo, durante el año pasado o el anterior, era el Día de la Madre y no volvieron a su lugar a ver a su mamá porque tenían un parcial. Entonces se quedaron y no estudiaron porque se sentían culpables porque no habían ido, pero a la vez no les rindió porque, bueno, porque el parcial no... O sea, capaz que hubieran ido y hubieran visto a su madre y potenciaban la posibilidad de estudiar, que era el quehacer de lo que tienen que hacer. No lo hicieron por una cuestión de culpa, de sentimiento de falta, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a disfrutar eso si lo que yo tengo es que poder rendir bien? Y para poder rendir bien tengo que poner todo acá, incluido lo emocional, lo afectivo, lo subjetivo. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que revisar nuestros propios encuadres. Es decir, no estoy diciendo hay que olvidarse de la situación. No, lo que estoy diciendo es hay que potenciar la intervención en las situaciones teniéndonos en cuenta a nosotros mismos como instrumentos de gestión de nuestra intervención. Y eso no es posible si nosotros no habilitamos esa posibilidad que tiene que ver con el análisis subjetivo y el autoanálisis, ¿no? Bueno, perdón, Sandra, que me fui largo. No, está bien. Bueno, el chat la verdad que está a full, agradecemos a todos los comentarios, tal vez algunos no lleguemos a leerlos por una cuestión de tiempo, pero bueno, te comento que Andrea Méndez comenta, para los que somos nuevos en esta función y estuvimos y estamos en situación límites, cuesta mucho poder separar lo emocional. Quizás la otra persona necesita no solo un asistencialismo material, sino el que le escuchen y gestión por ellos, pero cuesta marcar una separación profesional de cada caso. Para mí todo esto es nuevo y aprendo con el correr de los días y de cada situación abordada. Gracias, Andrea. También Liliana Roldán comenta que hay dos temas que algunas instituciones aún no internalizan: la necesidad de supervisión externa y el trabajo trans, inter, multidisciplinario o en equipos psicosociales por la misma complejidad que nos planteas. Y muy interesante el aporte de Liliana. Comentamos que estamos trabajando en proyectos de covisión, que ahí Janet Hernández comentó. Es un proyecto, una iniciativa que tenemos para trabajar a partir también del diagnóstico participativo y de las opiniones que fuimos recolectando de todos ustedes, la posibilidad de establecer espacios de covisión, de que podamos interactuar con aportes y con presentación de casos, como forma de acompañarnos también. Bueno, hay muchos agradecimientos, muchas identificaciones tal vez. Gracias por la ponencia, que ha sido muy clara, muy representativa. Silvina Gómez comenta redes amorosas de contención. Ahí está la clave: construir espacios, vínculos y equipos desde ese lugar. Es un proceso lento y de mucho aprendizaje. Nuevamente, muchas gracias, Sandra, un placer escucharte. Bueno, desde Villa El Chocón, desde Junín de los Andes, desde Vista Alegre, agradecimientos.
Bueno, yo la verdad que les quiero agradecer mucho a todas y todos ustedes porque en realidad lo que yo he podido producir o hacer ha tenido siempre que ver con la riqueza y la potencia de los colegas. Es decir, nada es solo por haber estudiado algo, sino fundamentalmente por haber acompañado, por tratar de estar a la par, digamos, ¿no? de muchas y muchos de colegas profesionales y colegas. Yo les digo colegas, aunque no tengan título, a mucha gente que es idónea y que trabaja muchas veces con altísimo compromiso profesional, sin serlo. Así que en ese sentido, no, yo agradecerles a ustedes, agradecerle a toda la gente que organizó esto, desearles que continúen muy bien y que continúen con colegas que, bueno, les aporten mucho también. Y bueno, y quedo a disposición para cuando sea necesario, cuando quieran. Aquí estoy en Paraná, pero cerquita ahora a partir de esta posibilidad tecnológica de encontrarnos. Así que, bueno, para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Sandra. Agradecemos a todos los participantes, a nuestra ministra Adriana Figueroa, muchas gracias. A todos los intendentes que están acompañando a sus equipos técnicos también les agradecemos. A todos los profesionales y personal idóneo, a los equipos de trabajo que hicieron posible, bueno, este espacio y, por supuesto, la creación del programa a través de Janet Hernández. Comento así brevemente que va a haber material bibliográfico en la plataforma educativa, ¿sí? Les va a llegar un correo con el usuario y clave para que puedan ingresar. Agradecemos, Sandra, enormemente tu ponencia, fue para nosotros muy, muy importante para encabezar, ¿no? este trayecto de formación que intentamos y de acompañamiento que intentamos con las compañeras. Así Gracias que, a ustedes. Bueno. Y quería comentarles para finalizar que el próximo encuentro va a ser el 19 de mayo. La temática es sobre marco legal, internacional, nacional y provincial, conceptos fundamentales, y los disertantes van a ser la abogada Gabriela Navarrete y el abogado César Coria. Así que los invitamos a participar nuevamente. Agradecemos a todos, aquí en el chat nos saludan, la verdad que es imposible saludarlos a todos y agradecerles, pero bueno, un inmenso cariño para todos y espero que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego. Chau, chau.